slowly, please? Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? This is Latin American hip hop in the beat, yo. One Lord, pa' que tú sepas. One King, one Lord. Over the whole world. One King, one Lord. Over the whole world. Cuando tu Dios es el dinero. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos al segundo episodio aquí en Teopraxis, un canal construido con mucho cariño para todos ustedes, con el cual tengo el deseo, con la ayuda de nuestro Señor, de tratar de abordar teología, pero en su manera práctica. Mi nombre es Josué, y si eres nuevo y te gusta este rinconcito preparado para ti, te invito a que puedas darle like y también poder suscribirte a este canal, para que también pueda llegar también a otras personas. Y si te parece interesante el contenido que estoy subiendo, te invito a que también lo puedas compartir. Y la verdad es que ya ha pasado mucha agua, como se dice, bajo el puente. Desde que subí el primer video llamado Teologías con las mangas remangadas. Así que si no lo has visto, te invito a que puedas hacerlo, porque desde ese video es donde parte el tema central también de este canal. Yo realmente admiro a aquellos que pueden subir contenidos semanales o contenidos como más seguido entre familia, trabajo y también ministerio, pero aquí estamos. La idea es poder ir subiendo y también prepararme en el contenido que quiero subir para que también lo pueda masticar un poco, comprender bien el tema y también que pueda ser de provecho y de bendición también para todos ustedes. Así que antes de comenzar, quería aclarar lo siguiente. Si te parece extraño el título de este video, algo así como si fuese una nueva revelación o un nuevo evangelio, quédate tranquilo porque no lo es. Y si no es una nueva doctrina, no es una nueva forma, entonces ¿qué es? ¿De qué se trata este episodio? El título del episodio es ¿qué es? O más bien, un evangelio unplugged. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio unplugged? Quizás te estarás preguntando. Si se te ocurre algo, quizás déjalo ahí en los comentarios también para que yo después pueda leerte y hacer como ahí una lectura de tus comentarios, de tus pensamientos. Pero quédate hasta el final del video para que puedas descubrir y podamos descubrir juntos de qué se trata este episodio y cómo esto nos va a ayudar a cambiar también nuestra perspectiva de lo que entendemos por el evangelio. No es un nuevo evangelio, porque la Biblia dice claramente que no hay otro evangelio sino el que ya ha sido revelado. Y cualquier otro evangelio que distorsione el verdadero, el real, entonces sea llamado anatema a aquella persona que distorsiona el evangelio puro de Cristo. Así que, sin más, vamos a comenzar con este episodio. Así que quédate hasta el final para que puedas también entender de qué se va a tratar este video. Oye, yo tengo una presentación para que también puedan verla, puedan tomar nota. Bueno, si estás manejando, obviamente puedes escuchar. Espero que también se me pueda escuchar bien. Y esta es la presentación. Un evangelio unplugged. Y hay que empezar desde el inicio. Desde donde surge también la palabra unplugged. Esta palabra se usa en el mundo de la música, lo cual significa desenchufado. Y es cuando un artista decide desconectarse, decide sacar su enchufe de los amplificadores, de los efectos, de las distorsiones, de los arreglos, para tocar solo con sus instrumentos de una forma más acústica, sin adornos, sin capas artificiales, sin nada que esconda lo esencial. Y atención a esto, porque paradójicamente descubrieron que al desconectarse de estas cosas, la música sonaba más verdadera, más pura, más honesta, más cercana. Y esto nos sirve como una imagen perfecta de lo que hoy quiero hablar, porque seamos honestos, muchos de nosotros vivimos una fe conectada
a tradiciones, a solo un día en la semana, a costumbres quizás, incluso a discursos que suenan bonitos, pero que entre tanto ruido y efecto hemos tratado el Evangelio solo como un mensaje para el perdido, pero no como el camino de vida del creyente. Como si el Evangelio fuera solamente una puerta de entrada, pero no una brújula de mi viaje. Y se puede como reducir en esto. Lo que escuchamos el día domingo, muchas veces lo desconectamos de nuestra semana, de nuestro lunes, de nuestro martes. Y es ahí donde ese fuego que nos envuelve el día domingo se apaga en la semana. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pero te tengo una pregunta. ¿Y si el Evangelio también fuera para ti cada día? Si el Evangelio no solo es algo que escuchas, sino que también es algo que te transforma, algo que te guía, algo que te confronta, algo que te sana, algo que te acompaña en lo más simple de tu día, porque eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Escucha esta cita del siguiente pensador de los primeros siglos, que es Basilio el Grande. Él dice lo siguiente: la verdadera vida cristiana no consiste en las palabras, sino en la fuerza que las sostienes. Esta cita es un llamado a la congruencia entre lo que se profesa y lo que se vive, o cómo se vive, mejor dicho. La fuerza a la que se refiere es el poder de la fe y el Espíritu Santo, que impulsa al creyente a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Y esto se traduce en un amor activo, en una justicia aplicable, en una santidad constante, demostrando así la presencia real de Dios en la vida del creyente. Y en este sentido, la fe sin vida es solo ruido, o como también lo decía Santiago, que la fe sin obra es muerta. Mira lo que dice, o como esta idea del Evangelio Unplugged, porque aquí es donde es la clave de lo que vamos a desarrollar. El Evangelio Unplugged no es un nuevo evangelio, como ya te dije, sino que es desconectarte de los accesorios, apagar lo que te distrae y ver el Evangelio como Cristo lo enseñó. Un Evangelio que es vivo, un Evangelio que es directo. Ese mismo Evangelio que transformó, como aquel que resonó en el Sermón del Monte y como aquel que vivieron los primeros cristianos. Orígenes decía que el Evangelio es un fuego que cuando toca el alma la rehace desde adentro. Y es aquí nuestro punto de partida. Porque la vida diaria, la obediencia, el caminar, no tiene sentido si no entendemos esto primero. No podemos hablar de transformación si se sigue viviendo un evangelio enchufado solamente a un culto, a un día en la semana. No podemos hablar de caminar con Cristo si pensamos que el evangelio es un mensaje que se oye y que solamente se archiva. Necesitamos volver a la esencia misma del evangelio de Cristo, desconectarnos del ruido, de los efectos, para poder escucharle a Él, para conectarnos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es la fuente. Mira la siguiente gráfica. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira cómo Pablo describe el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y aquí está en rojito, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no dice que el Evangelio es un mensaje Pablo no está diciendo que el Evangelio es un mensaje bonito, que suena bonito. Pablo está diciendo que el Evangelio es poder. De ahí la palabra poder, traducida al griego, es dínamos.
Los primeros cristianos entendieron esto de una manera muy concreta. El Evangelio no era una idea que se debatía, sino un poder que reordena la vida. Y de hecho, la palabra transformación habla de una metanoia, que en otro episodio vamos a poder explicar este concepto de metanoia, así que no te lo pierdas, porque prontamente también vamos a ir preparándolo para poder también compartirlo. Crisóstomo comentaba que el Evangelio no solo ilumina la mente, sino que doma las pasiones y reforma la conducta. Y es aquí donde debemos examinar lo siguiente. Tanto tú como yo y los que puedan escuchar este video debemos examinar las siguientes cosas. Si el Evangelio no está transformando mi manera de hablar, mi manera de reaccionar, lo que deseo o cómo también decidimos, no es que el Evangelio tenga un fallo. Somos nosotros los que hemos reducido el Evangelio y solamente lo tomamos como un concepto o solamente lo tomamos como un mensaje para el perdido y no como un mensaje que también tiene que calar hondo en nuestro corazón y transformarlo desde adentro. Mira que dice Colosenses 2:6, porque dice lo siguiente: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Y este es un error moderno, cuando redujimos el Evangelio solamente al inicio de la vida cristiana, solo como un mensaje de conversión. Por eso Pablo también les recuerda aquí a los colosenses: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El mismo Evangelio, escucha esto con atención, el mismo Evangelio que nos salvó es el mismo Evangelio que también nos sostiene, nos guía, nos corrige y también nos forma. Y para ello necesitamos profundizar en Él, acercarnos a Él. Y con un día a la semana no basta, no sirve realmente para nada. Porque muchas veces quizás vamos a la iglesia, pero quizás tampoco prestamos mucha atención al mensaje, o quizás tampoco en nuestras iglesias se está predicando este evangelio que también es para la vida cotidiana del creyente. Y la pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿estoy viviendo el evangelio o solo recuerdo como lo que una vez escuché, lo que una vez me comentaron, pero ya después de tiempo no solamente redujo el evangelio a un mensaje de salvación? El evangelio es la puerta de entrada, recuerda, pero también es la brújula del creyente. ¿Has escuchado el Sermón del Monte? Yo creo que sí, porque realmente es un mensaje que todas las iglesias también han predicado. Pero el Sermón del Monte, Jesús no está dando una idea como inalcanzable. Jesús está describiendo la vida del reino, de cómo viven aquellos que han sido alcanzados por la gracia del reino. Y la clave está en el orden del texto. Jesús comienza con las bienaventuranzas ahí en Mateo 5 del 3 al 12, que en realidad no son mandatos, sino que son declaraciones de gracia. Luego pasa a mostrar cómo esa gracia va reordenando la vida entera. Te invito a que puedas leer el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ahí observa cómo el Sermón del Monte va directamente hacia el corazón, no a la conducta externa, sino a los cambios que van a producir dentro del corazón. Por eso habla con respecto a la ira, que no es solo el acto, sino la raíz. Va a hablar sobre el deseo, no solo el adulterio, sino en la raíz donde se produce estos deseos que también tienen que ser transformados por Cristo. Va a hablar sobre las palabras, no solo juramentos, sino
verdad interior, que tu sí sea así. Va a hablar sobre la ansiedad, que no solo habla de calma emocional, sino de confianza en el Padre. También va a hablar sobre las prioridades, no solo el orden de una agenda, sino una prioridad centrada en el reino de los cielos. Y aquí el Evangelio invade áreas que normalmente dejamos fuera del culto. Porque podemos acercarnos a la iglesia de una manera. De hecho, podemos acercarnos a la Biblia de una manera. Pero si no dejamos que la palabra de Dios vaya transformando estas cosas en nuestra vida, entonces los cambios que vayamos produciendo van a ser en nuestras fuerzas. Y es ahí donde viene toda esta desconexión que quizás podamos sentir. Todo este fuego intenso que quizás lo podemos sentir el domingo, pero que en la semana quizás ese fuego se apaga. Porque no estamos meditando, no estamos andando y no estamos tomando el Evangelio como algo que realmente transforma ser. Y Jesús en el Sermón del Monte termina con un llamado que es claro. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, después dice que le consideraré como un hombre sabio, como aquel que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Los padres de la iglesia leían este llamado como una vida transformada, no como una perfección teológica. Orígenes decía que Cristo no habló para ser admirado, sino para ser obedecido. Y la obediencia no es la causa de la gracia, sino su evidencia de ella. Vivir el Evangelio no es vivir una vida perfecta, sino una vida regenerada por Cristo. Y es aquí donde el Evangelio Unplugged se vuelve incómodo para nosotros, porque ya no se queda en el culto, ya no se queda en la iglesia, sino que entra en la casa, en el trabajo, en la mente, en el corazón. Santiago 1:22 dice lo siguiente: recuerda ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor de ella. Porque todos podemos aprender cosas. La teología se puede aprender. Pero ¿de qué sirve si lo que estoy aprendiendo, el conocimiento que voy adquiriendo en cuanto al Señor, en cuanto a Dios, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a cómo debo yo desenvolverme dentro de mi vida en todas las áreas, si no lo estoy aplicando a mi vida, entonces solamente se queda en conocimiento. Y el conocimiento envanece. Si lo que estoy aprendiendo de Cristo no me acerca a Él, entonces también tengo que pensar en cómo yo me estoy acercando al Señor. ¿Solamente soy un oidor? ¿O realmente me aferro a Cristo y dejo que Él transforme mi corazón para poder ser un hacedor de la palabra? También Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y todos entendemos que aquí no está hablando de que necesitas hacer obras para ganarte la salvación. Santiago aquí está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe realmente transforma la vida del creyente y eso da como resultado que nuestras vidas vivan como Cristo, vivan cercanos a Él. La fe verdadera siempre va a producir vida. Basilio el Grande, nuevamente, dice que la fe no se expresa en la vida. La fe que no se expresa en la vida es una fe que no ha echado raíces. Y es aquí donde está el punto de quiebre también. Porque muchas veces nos equivocamos y nos confundimos con un quizás asentamiento intelectual, como le decía anteriormente. Nos podemos llenar de conocimiento, pero la fe bíblica es confianza, rendición y también obediencia. Te pregunto, que son preguntas que también me he hecho yo. ¿Mi fe, tu fe, es una fe viva o solo es conocimiento?
debemos pensar, ¿está Cristo en el centro de nuestras vidas? Recuerda lo que dice Juan 15:5, que separados de mí, nada podréis hacer. Nicolás Tranchini, que es un pastor de una iglesia ahí en España y también el autor de este libro, Cambios Profundos, él refleja esta idea teológica. Él dice que la transformación del corazón es algo que el hombre no puede producir por sí mismo. Voy a volver a repetir. La transformación del corazón no es algo que el hombre pueda producir por sí mismo, sino que solo Cristo puede realizar esa obra interior. El problema del hombre no es que no sabe qué hacer, sino que no puede hacerlo sin Cristo. El verdadero evangelio es depender absolutamente de Cristo. Desconectarnos de nuestras tradiciones personales, como, voy a la iglesia, sí, oro, sí, leo, porque muchas veces eso puede ser superficial. Tenemos que desconectarnos para volver a centrarnos en una vida hacia Cristo. Depender absolutamente de Cristo. O como lo cita también en su libro. Él dice, no necesito cambiar para acercarme a Cristo. Necesito acercarme sucio y sediento para que Él me cambie. Pensar en esto tiene que hacer también, tiene que llevarnos a que nuestras mentes puedan realmente ser conscientes de cómo estamos tratando el Evangelio. Como te dije en un inicio, esto no es un Evangelio nuevo, es volver al Evangelio esencial. Si tú dices creer en Cristo, pero te das cuenta de que has reducido el Evangelio a una información, quizás a una rutina de culto solamente, entonces también el llamado es claro. No vivas de recuerdos. Vive el Evangelio cada día, dependiendo del Señor. Porque el mismo Evangelio que te salvó es el mismo Evangelio que también te santifica. Y la pregunta no es cuánto yo sé, sino cuánto estoy caminando en Él. Y aquí pregunto, quizás estás intentando vivir el cristianismo en tus propias fuerzas, así como yo lo he vivido quizás en mis propias fuerzas. Y podríamos cambiar quizás ese esfuerzo en depender y mirar hacia Cristo porque Él lo hizo todo. Tenemos que vivir desde la vida de Cristo, desde el Evangelio. Ahora, si tú nunca has escuchado el Evangelio o nunca quizás has tenido o nunca has escuchado este mensaje, quizás llegaste aquí por curiosidad o porque alguien quizás te compartió este video o porque quizás ya estás cansado de escuchar mensajes religiosos que no cambian en nada, déjame decirte también algo claro, pero también con amor. El Evangelio no comienza con lo que tú tienes que hacer. Eso es algo que creo que nos pueda quedar claro. El Evangelio no comienza con algo que tú tienes que hacer. El Evangelio comienza con lo que Cristo ya hizo. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso significa que tu problema principal no es que necesites, escucha bien, no es que necesites mejorar tu vida, sino que necesitas una nueva vida. Porque la realidad es que estás muerto espiritualmente. Estás camino al castigo eterno, separado de Dios en el infierno. Y esa vida nueva no se consigue con religiosidad,
con religión, ni con esfuerzo humano, ni con buenas intenciones. Jesús mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer a Cristo no es adoptar tampoco una filosofía. Conocer a Cristo es ser reconciliados con Dios, porque escucha esto es lo que dice la Biblia, porque éramos, o somos, más bien, si es que no conoces a Cristo, somos enemigos de Dios. San Agustín decía lo siguiente, que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, en Cristo. Si hoy reconoces tu pecado, reconoces que necesitas la gracia de Dios, que necesitas a Cristo como tu Salvador personal y como tu Señor, el llamado del Evangelio es sencillo y es claro. La Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, que Cristo murió por ti y su sangre te limpia de todo tu pecado y te da una nueva vida. Eso dice Marcos 1:15. Arrepentirse es dejar de confiar en uno mismo. Si yo voy en esta dirección, me arrepiento, cambio de dirección. Creer es confiar plenamente en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿de qué me tengo que arrepentir? La Biblia dice que todos somos pecadores. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Todos hemos sido rebeldes hacia Dios y por nuestra rebeldía estamos separados de Dios, bajo la ira de Dios, pero Él nos da su gracia a través de este mensaje del Evangelio de Cristo para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio y andad en Él. Nuestra vida no está comprada. Nuestra vida hoy podemos ser, mañana no lo sabemos. Somos como en una niebla. El Evangelio es un mandato, no es una opción. Así que si estás escuchando esto, el Señor te manda a que te arrepientas. No mañana, no cuando estés mejor, sino hoy. Hoy es el día de salvación. Así que me gustaría poder terminar ya este video podcast. Espero quizás en algún tiempo ahí poder hacer un live. Pero gracias también por escuchar hasta el final. Si te gustó, dale like. Puedes compartirlos con tus amigos. Y espera también otro próximo video de aquí en Teopraxis, donde me gustaría hablar sobre la palabra metanoia. Ya no quiero dar como más contexto, pero sí me voy a preparar para poder también tocar este tema de la metanoia y cómo eso también se aplica a la vida del creyente. Así que termino ya con esta oración. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque ha sido también tu palabra la que ha tocado mi corazón. Y sabemos que tu palabra es el poder, tiene el poder de transformar el corazón de las personas. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de las personas que van a oír también tu mensaje, Señor. El mensaje del Evangelio. El mensaje de Cristo. Que Él vino, murió y resucitó para poder dar vida a todo aquel que cree en Él. Y te pido por las personas que están quizás, que son creyentes, pero que quizás se sienten desconectados porque están haciendo todo en sus fuerzas. Que ellos puedan entender que en ti está la satisfacción. Solamente en ti está la plenitud de gozo. Y aquellos que quizás están por primera vez también escuchando este video, que tu Espíritu Santo también pueda obrar en sus corazones y hablar a sus vidas para que ellos también puedan creer en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, gracias por escuchar, así que me despido. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.